Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar la primera parte del tema de los antibacterianos. ¿Qué es un agente antibacteriano? Bueno, pues es aquel que puede interferir diferentes funciones que lleva a cabo la bacteria. Por ejemplo, la síntesis de sus ácidos nucleicos, la síntesis de sus proteínas o el procesamiento de aminoácidos o azúcares que son necesarios precisamente para que la misma bacteria biosintetice sus paredes o su membrana celular. Y un patógeno es obviamente un organismo que puede provocar una enfermedad. Y una vez que se brincan los mecanismos de defensa del organismo, pues ahí nos pueden afectar, como las bacterias, los virus, los hongos. Provocan enfermedad por dos vías. Una es invasión, o sea, se dividen rápidamente y provocan un daño directo. Y dos, por medio de toxinas, que en pequeñas cantidades pueden alterar la función de las células normales. Entonces, la capacidad de un microorganismo para provocar una infección se conoce como patogenicidad. Básicamente, las bacterias las encontramos en tres formas básicas, ¿no? Bacilos como bastón, cocos en forma de esfera o espirilos en forma de espiral. También podemos dividirlos dependiendo de su capacidad para utilizar oxígeno, aeróbicas y anaeróbicas. También podemos describirlas con base a cómo se observan cuando se tiñen, y en especial con una tinción que se llama de Gram. Entonces hay aquellas que son Gram negativos, como se observa en la imagen, que no capta el colorante, o los Gram positivos, que sí capta este colorante así como azul morado. Los medicamentos conocidos como antibacterianos, antimicrobianos o antibióticos se van a clasificar, por ejemplo, con base en su estructura química, y podemos hablar del grupo de los aminoglucósidos o las fluoroquinolonas, o por su mecanismo de acción, por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de la pared celular, los inhibidores del ácido fólico. Aquí hay varios patógenos bacterianos y los trastornos que producen. Este, por ejemplo, está la Haemophilus, que da neumonía, la Escherichia coli, que da diarrea, la Klebsiella, muy común en neumonías, el Mycobacterium leprae, de la lepra, el Mycobacterium tuberculosis, de la tuberculosis, el Pneumonia, de la neumonía, hay neumococos, está la Salmonella tifi, por ejemplo, que da la fiebre tifoidea, el Staphylococcus aureus o estafilococo dorado, que da desde bacteremias, abscesos, neumonías, en fin, el Vibrio cholerae, que produce la cólera, los estreptococos, el proteus, las pseudomonas, muy común también en infecciones, por ejemplo, urinarias o infecciones cutáneas, la Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea, en fin, es una serie, una lista de patógenos y los trastornos que provocan. Entonces, el, el medicamento para actuar contra ellos debe de alterar su estructura, su metabolismo o el ciclo vital de este microorganismo. Y la meta es que el patógeno sea eliminado. Hay algunos que causan la muerte directa, son agentes bactericidas, y otros que inhiben el desarrollo y la reproducción del germen, y esto los conocemos como agentes bacteriostáticos. Entonces, unos lo destruyen y otras inhiben el desarrollo y la reproducción. Para clasificarlos de acuerdo al mecanismo, por ejemplo, aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, están las penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, bacitracina, oxacilina, en fin. Los que provocan daño a la membrana plasmática, la fotilicina B, la polimixina. Los que inhiben la síntesis de proteínas, están los aminoglucósidos, la eritromicina, la tetraciclina. Los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, está por ejemplo la ciprofloxacina, la norfloxacina, el ácido naridíxico. Los antimetabolitos como el trimetoprim y las sulfonamidas. Los inhibidores de las beta-lactamasas como el sulbactam, clavulanato. Los antifímicos,
como la rifampicina, streptomicina, isoniazida. En esta imagen podemos observar los que inhiben la síntesis del ARN, como la rifampicina, o la síntesis de proteínas, como los aminoglucósidos, los macrólidos, las tetraciclinas, los antimetabolitos, como las sulfamidas, los inhibidores de la síntesis del ADN, como las fluoroquinolonas, los inhibidores de la síntesis de la pared celular, como la isoniazida, las penicilinas y las cefalosporinas. Ahora, otra clasificación muy utilizada los agrupa sobre la base de su estructura química y los denomina como familias o clases de antibióticos. Entonces hay la familia de los aminoglucósidos, de las cefalosporinas, el cloranfenicol, los macrólidos, las quinolonas, las penicilinas, también los beta-lactámicos, las sulfonamidas y las tetraciclinas. Otra manera de clasificarlas. Veamos los que inhiben la síntesis de la pared celular. Actúan a diversos niveles en la biosíntesis del peptidoglucano, que es una capa esencial para la supervivencia de las bacterias. La síntesis de este peptidoglucano se lleva a cabo en 3 etapas y los diferentes antimicrobianos pueden afectar cada una de ellas. El daño que se produce es precisamente la pérdida de la rigidez de la célula bacteriana, que puede causarle la muerte. Por lo tanto, como mencionamos anteriormente, se consideraría como un agente bactericida. Los representantes de este grupo que inhibe la síntesis de la pared celular son las penicilinas y las cefalosporinas. Entre las penicilinas encontramos un de las penicilinas naturales, la penicilina G o benzilpenicilina, la penicilina G o procaína o procaínica y la penicilina G o benzatínica. Tenemos también la penicilina B, la fenilpenicilina y la propicilina. Hay penicilinas semisintéticas que son resistentes a penicilinasa, como la meticilina, nafcilina, cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina y la flucloxacilina. Tenemos las penicilinas denominadas de amplio espectro, como la ampicilina, la amoxicilina. De esta lista yo creo que son las más conocidas. La carbenicilina también, piperacilina. Tenemos también las llamadas aminopenicilinas, que son menos conocidas, la ciclacilina, espicilina. Tenemos también el grupo de las amidinopenicilinas, como el mesilinam. Pero decíamos que el fármaco prototipo es la penicilina G. Entonces altera su pared celular y mata a las bacterias. Y es de uso primario y es un medicamento de elección contra estreptococos, neumococos y estafilococos, aquellos que son no productores de penicilinasa. Entonces es un medicamento de elección, por ejemplo, para gonorrea y sífilis. Entonces aquí tenemos el grupo de las penicilinas y está marcado ahí uno de los prototipos, una penicilina G sódica. Conocemos obviamente la procaínica y la benzatínica, que son las que yo creo que a muchos de nosotros nos han puesto esas inyecciones. Y también se ha utilizado la penicilina B, que de hecho es la única de este grupo de espectro reducido, que es vía oral. Tenemos los que son resistentes a la penicilinasa, como la dicloxacilina, que es muy conocida. De los de amplio espectro, yo creo que la moxa y la ampicilina son muy conocidas. Y están las que son para pseudomonas, por ejemplo, de espectro extenso, como la piperacilina. Entonces la penicilina G potásica es un fármaco prototipo. Este tipo de penicilina parecida a la penicilina B, ya mencionamos sus usos en estreptococos, neumococos, estafilococos, que no producen penicilinasa, pero de elección para el tratamiento de la gonorrea y la sífilis. Tiene un rápido inicio de acción
15 a 30 minutos después de ser dado intramuscularmente, cerca de una hora cuando es vía oral. Eh, Pocos efectos adversos, puede dar náusea, puede dar vómito, y una muy común en el caso de las penicilinas cuando uno es alérgico es precisamente la anafilaxia, la reacción adversa más grave que se puede presentar, y por eso habrá que preguntarle a los pacientes si no son alérgicos a las penicilinas. Entonces, una de las precauciones precisamente si ha tenido una reacción previa. Si hay antecedente de reacción alérgica a las penicilinas, lo normal es no utilizar sulfas ni cefalosporinas porque da una reacción cruzada y es bastante común. Y debe de estarse monitoreando el sodio y el potasio cuando está administrando por tiempo prolongado, así como algún cambio a nivel del electrocardiograma. Las cefalosporinas es un eh, grupo bastante amplio de medicamentos del cual existen varias generaciones. De la primera generación, que son de un espectro bastante estrecho, está el cefadroxilo, la cefazolina, la cefalexina, la cefalotina, que son los más conocidos. En una segunda generación, donde el espectro es un poco mayor, está, por ejemplo, la cefuroxima, está la cefoxitina, está la cefonicida. Más adelante, en una tercera generación con otro aspecto un poco mayor, está la cefotaxima, de las conocidas, ¿no? Está la ceftriaxona, muy utilizada vía intramuscular, y otras de las que están ahí en esta lista. Finalmente, ya con un espectro mejorado, que será ya para casos muy específicos, una cuarta generación donde está el eh, cefepime, está el flamoxef, cefquinona, cefoxopram, eh, cefaprenam, y estos son ya un espectro bastante mejorado y es conocido como una cuarta generación. Pero el prototipo de las cefalosporinas sin duda es la cefotaxima. Es de amplio espectro contra microorganismos gram negativos y se utiliza mucho en vía respiratoria inferior, sistema nervioso central, genitourinario, hueso, sangre y articulaciones. Aquí tenemos las diferentes generaciones y bueno, como prototipo habíamos mencionado la cefotaxima, que normalmente es intravenosa o intramuscular, 1 a 2 gramos 2 o 3 veces al día. Este, y bueno, el efectos puede dar problemas a nivel abdominal, náusea, cólicos, también puede producir erupciones cutáneas, puede dañar el hígado y también puede causar una anafilaxia. Entonces es un grupo muy grande de medicamentos y también tiene una complicación que se conoce como colitis pseudomembranosa, que aunque es raro, debe uno estar muy vigilante. Entonces, sin duda, la cefotaxima es el fármaco prototipo, a pesar de que es de una tercera generación. Se utiliza pues de manera intramuscular, sobre todo en músculos grandes. O sea, tienes una masa muscular de tamaño importante para evitar algún daño en los tejidos circundantes. Entonces, intramuscular profunda. La única indicación es o contraindicación es que hubiera alguna hipersensibilidad previa. También debe tomarse de manera muy cautelosa cuando hay una insuficiencia renal, ya que se elimina por vía renal. Entonces, en un paciente con enfermedad renal grave habrá que tener mucho cuidado. Un problema que presentan las cefalosporinas es que reaccionan con el alcohol. Es una reacción muy similar que se produce con un medicamento que se llama disulfiram, y esto no debe de mezclarse. Entonces, si alguien está tomando cefalosporinas, no se recomienda combinarlo con alcohol. De hecho, no se recomienda con ningún antibiótico, pero eso es porque puede dar una reacción. Entonces, como también las cefalosporinas pueden alterar los niveles de protrombina, debemos de evaluar si el paciente tiene algún problema de coagulación.
Si tiene antecedentes de sangrado, lo mejor es no utilizarlo. Si tiene problemas, aparte, renales, también hepáticos, habrá que tener mucho cuidado. Y como les mencionaba, producen un efecto similar al disulfiram, que se conoce como efecto antabus o efecto antabuse. Este efecto antabuse, eh, que se produce pues al ingerir bebidas alcohólicas, cuando se mezcla con ciertos medicamentos que están interfiriendo precisamente con el metabolismo del alcohol y producen la acumulación de acetaldehído. ¿Qué es lo que produce la acumulación de acetaldehído? Primero, bueno, la cara se pone roja, una rubicundez facial, da dolor de cabeza muy intenso, puede dar también vértigo, náusea, una sudoración profusa o diaforesis, taquicardia, da también hipotensión y puede llegar al síncope. No es el único medicamento, las cefalosporinas, que producen este efecto antabuse. También lo produce el metronidazol, por ejemplo, la isoniazida, el clorfenicol, el ketoconazol, la nitrofruantoína, las sulfonamidas y la tolbutamida, aunque ya prácticamente no se utiliza. Entonces, en general, cuando ante una pregunta de que, oiga, estoy tomando algún antibiótico, el que sea, la respuesta más sensata es decir, es preferible que no lo haga. ¿Por qué? Porque ante este espectro de medicamentos que producen el efecto antabuse, pues bueno, lejos de las molestias, es algo que puede causar peligro. Del grupo de antibióticos que dañan la membrana citoplasmática. Varios agentes catiónicos y aniónicos pueden ocasionar una desorganización de la membrana citoplasmática. Dentro de los antibióticos que actúan a este nivel está la polimixina B y la polimixina E, también llamada como colistina. Son inhibidores muy buenos para bacterias gram negativas que tienen lípidos en su carga, ¿cómo se llama? En su superficie, con carga negativa. Entonces desorganizan la permeabilidad de la membrana y esto causa una fuga de cationes de la célula bacteriana. El único problema es que las polimixinas no son de uso sistémico, más bien son de uso local, porque se podrían unir a varias células de tejidos corporales y causar problemas a nivel renal o a nivel del sistema nervioso. Por eso es que solamente se utilizan de manera tópica. Otro medicamento parecido al anterior que actúa también en la membrana es la gramicidina, y tiene que ver con un desacoplamiento del proceso de la fosforilación oxidativa y forma poros donde también puede haber pérdida del contenido citoplasmático de la bacteria. Es la manera como la destruye. De los antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Estos pueden provocar una interconversión de nucleótidos, interferir con las polimerasas que tienen que ver cuando hay la replicación y la transcripción del ADN, y un buen número de agentes también interfieren con la síntesis de las purinas y las pirimidinas. Entonces hay una interconversión de nucleótidos o actúan como análogos de los nucleótidos y se incorporan en la cadena de polinucleótidos, y esto pues altera el metabolismo bacteriano. La rifamicina, que es un inhibidor de la actividad de la RNA polimerasa de la bacteria, dependiente de DNA, se une de forma no covalente, pero sí muy firme a esta enzima, la RNA polimerasa, en una subunidad de la RNA polimerasa, y va a interferir específicamente con la iniciación del proceso precisamente. La inhibición pues de la replicación del DNA puede también provocarse inhibiendo la actividad de la DNA girasa, que está involucrada en el rompimiento y la reunión de tiras de DNA. Y esta girasa tiene dos componentes, A y B. El ácido nalidíxico, que es una quinolona, se une al componente A de la DNA girasa e inhibe su acción, y la subunidad B
de esta misma ADN girasa puede ser atacada con un agente como la novobiosina, que es un antibiótico de uso muy restringido debido a su alta toxicidad. El grupo de quinolonas y fluoroquinolonas también es un grupo importante, de la primera generación con un espectro realmente estrecho. Conocidos y muy utilizados, yo creo que están el ácido nalidíxico, el ácido oxolínico y el ácido pipemídico. Los demás no son tan utilizados. En una segunda generación, de un poco más amplio el espectro, encontramos la ciprofloxacina y todas las demás derivadas de ellas, ¿no? Ofloxacina, norfloxacina, perfloxacina, en fin, todos derivados de la ciprofloxacina. En una tercera generación, también ya un espectro mejorado, está la gatifloxacina, tosufloxacina, temafloxacina, nadifloxacina, todos pues son primos hermanos de la ciprofloxacina, que yo creo que es de los más conocidos. Y una cuarta generación, también ya más avanzada, está la clinafloxacina, moxifloxacina, que es de uso bastante común, y los demás que están mostrados en la lista. De las fluoroquinolonas, pues el fármaco prototipo sin duda es la ciprofloxacina, inhibiendo la ADN girasa de la bacteria, y entonces no puede haber replicación ni puede haber reparación del ADN. Se utiliza principalmente en infecciones respiratorias, óseas, articulares, gastrointestinales, oftálmicas, sinusitis y en prostatitis. Aquí está marcada este fármaco prototipo. Se da vía oral entre 250 y 750 miligramos 2 veces al día. Problemas que puede dar cuando son inyectables, pueden dar inflamación en el sitio de la inyección. En el caso intestinal puede presentarse vómito, diarrea, náusea. En algunos casos puede haber anafilaxia, aunque es rara. Puede presentarse fotosensibilidad, y también habrá que estar pendiente de alteraciones gastrointestinales muy importantes, porque también es causante de colitis pseudomembranosa, y este término lo pueden buscar para conocer más al respecto. Entonces la ciprofloxacina en general es bien tolerada. Los efectos adversos son poco comunes, salvo los efectos secundarios que mencioné en el tubo digestivo. Este, si, por ejemplo, cuando se da en algunos casos de infecciones y empieza a provocar tendinitis o inflamación de tendones, debe suspenderse. Eso es algo que es importante, ¿no? Este, Precaución de administración, dice que se administre al menos 4 horas antes de un antiácido para evitar que haya pues interferencia con la absorción, o cuando se da sulfato ferroso. Entonces, pero yo creo que este es de los medicamentos mucho más utilizados, tiene una acción bastante rápida, un pico de acción básicamente entre la primera y la segunda hora, y tiene una duración de un efecto de 12 horas, así que resulta ser bastante cómodo en su administración. En general, en las fluoroquinolonas, ¿qué precauciones habrá que tener? Estar monitoreando el recuento de leucos, monitoreando a pacientes que tienen alteraciones hepáticas y renales. Les decía, también puede dar cierto mareo, aparte de las náuseas, puede dar mareo, cierta sedación. Habrá tal vez que advertir que las personas no hagan alguna actividad de riesgo o no manejen vehículos cuando están tomando fluoroquinolonas. La norfloxacina sí es bastante conocida, que puede causar fotofobia, o sea, molestia con la luz. Y les decía que en el caso del uso en niños realmente está un poco más restringido, porque puede afectar a los tendones y a su crecimiento, y esto puede ser un problema que quede de manera permanente. Hasta aquí la primera parte. Muchísimas gracias por su atención.